Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por hacer y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. ¿Conoces los programas que conforman a la CNDH? 6. Atención a personas con discapacidad. Este importante programa, perteneciente a la primera Visitaduría General, trabaja de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los 3 órdenes de gobierno, a través de la promoción, difusión, orientación y acompañamiento en casos de presunta vulneración a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Además, realiza investigaciones, informes y diagnósticos acerca del estado que guardan los derechos humanos de este sector de la población, a fin de dar a conocer las áreas de oportunidad, coadyuvando con la asertiva toma de decisiones en pro de la inclusión. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, acércate a nosotros. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, defendemos al pueblo. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo, tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006.
A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Muy buenos días, como cada sábado, yo feliz siempre, agradecida siempre de Dios, porque nos permite siempre una mañana, un sábado más para compartir con todos ustedes. Y es un verdadero honor siempre abrir la puerta de este espacio, un lugar que siempre nace con amor, pasión, desde el corazón de una madre para todo el mundo, con un deseo de construir un mundo más humano, más justo y más inclusivo a favor de todos. Este es su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Y la realidad no es esa, que no es un programa radial, solamente un programa de televisión y más y ya, no. Nosotros somos un movimiento, somos una comunidad que da voz a quienes muchas veces han sido silenciados, olvidados, malinterpretados, a quienes muchas veces esas historias vienen a cambiar, a impactar. Y es por eso que damos espacio para eso, para que juntos creamos un mundo lleno de empatía, amor, tender ese puente que derriba barreras y acompañar a las personas con discapacidad y sus familiares en este caminar que no es fácil. Queremos ser ese abrazo siempre que anima, esa palabra que informa, esa luz que da guía. En cada episodio abrimos una conversación necesaria y hablaremos siempre con profesionales comprometidos con la verdad, educando con amor y compasión. Hablaremos siempre de derechos, salud, accesibilidad, bienestar emocional y mucho más. Nos acercamos a testimonios reales, como hoy vamos a tener a Julio, que también va a estar hablando de un testimonio tan lindo y cómo él también, desde su espacio, está cambiando el mundo de muchas personas, cómo ellos también pueden aportar a una economía, cómo ellos pueden transformar la vida, invitando precisamente a mirar con empatía. Porque la discapacidad no define una persona, sino las cosas que ellos pueden también hacer con esa capacidad que tienen. Y lo que pasa siempre muchas veces es que le ponemos barreras, tienen barreras sociales, económicas, culturales, muchas veces no se les da la oportunidad. Pero cuando se les da la oportunidad, miren, ellos pueden transformar el mundo. Siempre tratamos de promover a través de este programa una inclusión, un respeto, la participación activa de las personas, como mencioné, en diferentes ámbitos de la vida. Igualdad, no discriminar, respeto por la dignidad humana, inclusión como derecho, no como un favor, empatía ante los desafíos reales que enfrentan ellos. Fomentando siempre una autonomía independiente, educación como motor de cambio, tanto para el profesional como para la persona que está recibiendo esa educación, impulsando siempre empleo, emprendimiento hacia una inclusión mejor y sobre todo celebrando la vida, celebrando las capacidades, que todos somos diversos, todos tenemos capacidades diferentes de pertenecer a este mundo. Agradecer siempre a todos los medios de comunicación y plataformas digitales que están transmitiendo en estos momentos a este programa, que siempre tratamos precisamente en cualquier rincón del mundo llegar a sus corazones para transformarlo,
para que haya un mundo mejor. Nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo, con Raquel Quesada. Discapacidad TV, desde Argentina para España, para todo el mundo. La Mega 95.1 FM, estamos ahí a través de nuestra radio. La Mega 95.1 FM, la Cajita TV Boston, Águila Radio Boston, la Radio Boston FM y discapacidadaldía.com en España. Gracias por ser parte de este movimiento por la inclusión y la esperanza. Señores, todos los sábados iniciamos siempre con una cita, que a través de esa cita tratamos precisamente de impactar y de ver cómo nosotros cambiamos esa visión que muchas veces la alineamos a favor de las personas con discapacidad. Y esta dice así: el verdadero conocimiento no consiste en saber más, sino en comprender mejor. Esto lo escribió Sócrates. Y desde la psicología, esta frase nos invita a mirar más allá de la acumulación de datos o títulos, que muchas veces personas se enfocan en eso. Ay, yo soy ingeniero, yo soy licenciado, yo soy psicólogo. Pero entender realmente al otro, especialmente a quienes tienen necesidades especiales o enfrentan desafíos distintos, requiere de empatía, requiere de paciencia y la capacidad de ver con el corazón, no con un título. Entonces ese es mi llamado a muchos profesionales que desde su ego se llenan la boca de decir que son psicólogos, que son doctores y no tienen ni una pizca de empatía cuando llega una persona, un familiar con necesidades, no solamente físicas, no solamente con la discapacidad, sino otras necesidades de ser escuchado, de ser atendido con amor, con pasión. Y desde ahí es que vamos a seguir transformando al mundo. Por igual invito también a los medios de comunicación que tengan más empatía con las personas que tienen algún tipo de condición y discapacidad cuando lo entrevisten, porque muchas veces inconscientemente llevan a personas a su espacio para burlarse. Yo digo las cosas claras como son. Así que esa es mi invitación para hoy. Señores, el programa de hoy promete. Tengo una psicóloga que es así, trabaja desde la pasión, desde el amor, la empatía. Es una psicóloga social especialista en intervención psicosocial e inclusión de personas con discapacidad, neurodiversidad. Sí, porque eso es un complemento de todo. Hoy hablaremos precisamente de un tema muy especial que a mí me ataña porque mi hijo ya cumplió 20 años. Hablaremos de la vida adulta, esa transición tan importante. ¿Qué vamos a hacer los padres? ¿Cómo le vamos a hacer ese acompañamiento? ¿Cómo nos vamos a hacer ese acompañamiento de profesionales expertos en el área? Rosagna Santana Martínez estará con nosotros desde la República Dominicana. Y otro invitado de lujo, señores, estará con nosotros Julio Figueroa, quien es atleta paralímpico de la República Dominicana, medallista en los Juegos Panamericanos. Y quien también está impactando el mundo con un podcast que tiene ahí también a favor de la inclusión. Todo esto y mucho más en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Pausa comercial y volvemos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal. Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados. No deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora.
360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. ¿Te imaginas poder invertir en una zona en desarrollo a solo 5 minutos de 2 de las playas más hermosas del Caribe? Te hablo de Punta Rusia y de La Ensenada, el punto más cercano de la maravilla Cayo Arena. Con títulos definitivos, garantizamos la seguridad jurídica que tú y tu familia necesitan. Bienvenidos a Villas Panorámicas. Con solares a partir de los 300 metros, garantizamos que puedas construir una villa moderna, segura y sobre todo a un precio muy competitivo en el mercado. Te queremos invitar a la gran conferencia Mujer, me pongo en tu zapato, acompañada de la salud mental, ansiedad y depresión. Esta será una conferencia con la psicoterapeuta Ana Karina Mencia, la pastora Rosilia Barranco y la conferencista neurocoach Raquel Quesada. Te esperamos. Ven con tu hija, ven con tu mamá y será un tiempo de calidad, pero también de aprendizaje, donde juntas vamos a aprender de salud mental. Y recuerda que si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Este 22 de noviembre es nuestra cita en el 1 de la Union Street. Llama al teléfono 978-828-5339 y reserva ya. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. En esta oportunidad te quiero invitar a que vaya a Amazon. Señores, pan caliente, está calientísimo, se me está cayendo ya de la mano porque apenas tiene ya 3 semanas que salió en Amazon. Manual de IEP, educación, programa de educación individualizado para padres a nivel pues de los Estados Unidos, pero hay muchas cosas que se pueden compartir en otros países. Manual de IEP para padres con hijos en la educación especial. Cosas que el sistema no quiere que usted sepa, porque yo siempre digo que a mayor conocimiento un padre tiene, más demanda hace en la educación. Es muy importante que usted conozca sus derechos, pero es muy importante que usted se eduque a la hora de ser las voces de sus hijos. Aquí pongo experiencia, pongo informaciones valiosas. Usted puede, hubo un padre que me escribió ayer y lo puso como recomendaciones en Amazon, que ella siente que ese será la Biblia de los padres que tienen hijos en la educación especial en los Estados Unidos. Así que búsquenlo en Amazon, ya pronto estará disponible también en inglés. Amazon Raquel Quesada, ahí van a ver todos nuestros libros. Nuestros libros están también aportando a la fundación y a muchas familias a nivel internacional. Estuvimos en África, hemos estado mandando raciones también importantes para Venezuela, República Dominicana. Constantemente a través de nuestra fundación ayudamos a familias
enviamos mochilas, materiales educativos y por igual ahora en diciembre también vamos a hacer la entrega de juguetes. Así que Rosana y Julio, prepárense porque estarán con nosotros celebrando las Navidades o la fiesta de Reyes como celebran en Santo Domingo. Pero necesitamos su aporte. Por la compra de un libro, el 20% va para la fundación. Así que Raquel Quesada, ahí ponen en Amazon y le van a salir todos nuestros libros. Señores, Dios es un Dios de amor, de conexión divina, y queremos en estos momentos, antes de darle la bienvenida a Rosana Santana Martínez, de agradecer a Charo Nicasio de la Fundación Loata, quien también nosotros colaboramos desde aquí para la República Dominicana. Ha hecho esta conexión y yo estoy feliz porque cuando esto pasa, pues mi corazón se llena de alegría de poder conocer a profesionales y también personas que están impactando al mundo de manera positiva. Está con nosotros la psicóloga Rosana Santana Martínez, quien es psicóloga social especialista en intervención psicosocial e inclusión de personas con discapacidad y neurodiversidad. Hoy con un tema muy importante. Ella, cuando nos dé el inicio, ahora va a hablar un poquito más de su trayectoria, pero la vida adulta, esa transición, señores, tan importante, que muchos padres no están poniendo asunto y hay que empezar desde temprano. No es cuando el individuo tiene 18 o ya tiene 22 años, es desde los 10, 11, 12, algunas escuelas empiezan más temprano, y identificar muchas cosas. Muy buenos días, bienvenida a tu programa, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos qué más hace Rosana. Gracias, Raquel, y a todo el equipo. Antes que nada, darle gracias a Dios que estamos aquí, que nos permite a cada uno de nosotros pues llegar a este espacio, a todo el que nos ve y nos escucha. A veces quien menos crees necesita un mensaje como el que tú llevas cada día. Así que honradísima de estar aquí compartiendo escenario también con mi querido amigo Julio, alguien a quien he aprendido a querer, porque así Dios nos unió. Y pues nada, Rosana es solo un ser más de esos que Dios ha usado en este camino, pero evidentemente hay que prepararse para el que quiere estar aquí, porque a veces el mal uso de la información, cuando tú apoyas a una familia, a una persona con discapacidad o neurodiversidad, estás entregando una información y hay que tener cuidado con la calidad de esa información. Por eso creo mucho en que no solo el título, sino también la experiencia, lo que te lleva a y vivir con ellos esta transición de vida adulta te hace ver desde la realidad, no desde la hipótesis de nuestros, vamos a decir, profesionales de la salud, que ya no están aquí para vernos, como Freud, pero sí inculcaron mucha información en nuestro currículo. Y pues me dedico a la intervención psicosocial, apoyo a las familias y a las empresas, porque esa transición de vida adulta llega a un punto en el que quiero ser independiente, quiero trabajar, quiero tener mis ahorros, mi propia cuenta, y para llegar ahí, entonces la preparación de esta vida adulta que vive una persona con discapacidad o neurodiversidad es retadora. Retadora para la familia, pero retadora también para el individuo y para el entorno, porque es una persona que demanda más. Y tú hablabas algo clave en uno de tus programas, y qué bueno que es verte para conectar con lo que dices. Cada etapa de la vida tiene su desarrollo. Los 5 años no tienen las mismas barreras que tienes a los 10, que tienes a los 15, a los 20. No importa la condición que tengas, la vida está llena de barreras. En Abraza, una empresa de responsabilidad social, proponemos siempre el superarlas, porque no la vas a eliminar. Cada vez que pasas una etapa de la vida, esa barrera cambia, contigo o sin ti, pero va a estar ahí. Y superarla conlleva aprendizaje, conlleva transición, y esta vida adulta de la que todo padre se preocupa y se ocupa. Y ahora este muchacho, esta muchacha que lo que quiere es verse en el espejo, o no, por esta muchacha que quiere cambiar su vestimenta, le gustaba mucho el negro, ahora le gusta el rosa. Señores, hay que entender el cambio de gusto, y también influye mucho la parte social. ¿Dónde están mis pares? Y en las personas con neurodiversidad y discapacidad existe algo, y es que no solo el par, recordemos que hay una edad cronológica y hay una edad mental. Y a veces tú dices, no, ya mi hijo tiene 18 años, pero hay que ver a nivel cognitivo también esos 18 años, dónde se encuentra. Lo vamos a exponer a algo que quizás no está listo o no quiere estarlo. Pero también tenemos aquellos que están dentro del espectro, que a los 17 años te dicen que se quieren casar y quieren una casa y se quieren mudar.
Entonces tú dices, tú no tienes edad para eso. No es la edad quien define el desarrollo evolutivo del ser humano. La edad es un acompañamiento para saber dónde va tu etapa de vida. Lo que lo desarrolla son tus intereses, tus gustos, tus habilidades. Así como cuando ya sabes amarrarte los zapatos, entonces papá y mamá te dejan de comprar tenis en velcro. Me imagino que lo vivimos todos cuando ya aprendimos a amarrarnos los zapatos. Y es que así empieza la complejidad y eso es un acompañamiento del día a día. Rosana, antes de entrar al tema, me gustaría que nos hable de un programa que tú has creado de empleos inclusivos, verificado como diplomado a través de la UNFO. Háblanos de este programa y cuáles cosas buenas está aportando a un mundo mejor a favor precisamente de este colectivo que hablábamos, que necesita ese apoyo, que necesita ese acompañamiento, que se le respete sus decisiones y muchas veces sus deseos. Así es. Nosotros hace más de un año, el corazón me empezaba a palpitar de que luego de la vida adulta existía una vida laboral. No solo el prepararme, pero también cómo me preparo. Y estos retos de las empresas decir es que no puedo pasar de una pasantía. Y me empezó a preocupar por qué no hay una inclusión real a nivel laboral y por qué cuesta tanto la contratación indefinida de un candidato neurodiverso o con discapacidad. Entonces generé unos grupos focales con un grupo de amigos, entre ellos recursos humanos, responsabilidad social, y luego un grupo focal con los mismos candidatos con discapacidad o neurodiversidad de qué estaban buscando. Y ahí descubrí que existen muchas barreras y adivina cuál es una de ellas: las familias. Las familias que cuando quieren que sus hijos sean insertados son los mismos que llaman y dicen, Juan no puede ir mañana porque tiene una cita médica. Bueno, pero Juan pudo llamar a recursos humanos y solicitar su permiso. ¿Por qué me llama usted? ¿O por qué usted está siempre en el lobby de nuestra institución esperando por su hijo cuando él va a trabajar aquí 8 horas del día? Y cuando empezamos a ver eso dijimos, bueno, tenemos que educarnos. Y la educación es base de todo. Y estos candidatos necesitan ser escuchados, Raquel. Yo tengo un chico que dice, yo quiero ser mesero y ese es mi sueño. Entonces, para poder lograrlo, nos hemos unido a UNFU, universidad pionera en República Dominicana que trabaja la inclusión y tiene la primera carrera de educación especial en ese país específicamente. Y para poder recibir los estudiantes y los egresados de educación especial y psicología, pues UNFU nos ha abierto las puertas, nos ha cedido su espacio. Tenemos 2 días a la semana, 30 personas con discapacidad y neurodiversidad en aulas neurotípicas, tomando docencia. Van a ser la primera promoción graduada de preparación de inserción laboral. Eso me enorgullece, se me eriza la piel de saber que es real, que no es un sueño, que estamos ahí todos los martes y jueves. Y ahí conectamos mucho con el tema que traemos aquí, que es la preparación para esa vida adulta. ¿Quién soy? ¿Y por qué estoy aquí? Sí, pero me imagino que ese acompañamiento de la educación va también acompañado con el proceso de transición. Y ahora, ¿qué le voy a ofrecer a ustedes? Me imagino que colabora con diferentes fundaciones y ahí me imagino que está Loata de cómo insertar a este individuo también en los espacios laborales. Sí, esta es una fundación aliada, amiga y próximamente socia de todo esto, porque hay que unirse con los que ya lo hacen, lo saben hacer. Y yo siempre digo que en vez de crear un producto nuevo, únete a quien ya lo está haciendo y genere una mayor potencia. Fundación Loata, Fundación Quiéreme Como Soy, que trabaja la sensibilización en las escuelas y en los espacios laborales. Fundaciones como Nido para Ángeles, porque tenemos un candidato con parálisis cerebral, tomando en cuenta que octubre pues es el mes de la parálisis cerebral. Y tenemos diversos candidatos con TDAH, con autismo, dentro del espectro, discapacidad cognitiva intelectual. Y tú dirás, ¿cómo conviven todos juntos? Igual como todos nosotros en una aula universitaria. Cuando entraste a la universidad por primera vez, tú no le preguntabas a tu compañero cuál es tu condición. Y mira que te dabas cuenta que algunos... Y mira que muchas hay y habían invisibles, que no son de las que son físicas, porque tú sabes. Y ahí tú te preguntas, ¿y por qué él habla más rápido que yo? ¿O por qué él habla más despacio? ¿O por qué la profesora tiene que explicar 10 veces lo mismo? Señor, eso pasa en cualquier contexto. Entonces, las personas con cierta discapacidad o neurodiversidad que se encuentran en estas aulas están aprendiendo su transición, pero adivina que el valor de su vida están ahí por su habilidad.
fueron evaluados con nuestros aliados de rehabilitación y esos resultados nos arrojan que sus habilidades pueden ser potencializadas. Pero en casa no lo vamos a lograr porque papá y mamá tienen otros roles, o ese tutor, cuidador, y también tiene un miedo a la vida, al espacio, a dónde van a estar y quién los va a cuidar. Pero la pregunta de todo padre, ¿qué va a pasar de mi hijo el día que yo no esté? Y dejarlo ir. Háblanos un poquito entonces ya entrando en el tema, porque como es tu primera participación, siempre me gusta que conozcan mucho. Ya cuando tú vuelvas, porque tú vas a volver, eso es de una vez al tema que vamos a entrar. Cuéntanos, esta vida del proceso de transición de la vida adulta, precisamente iniciando con una educación a la familia, de que entiendan que es necesario. Mencionaste la parte que a mí me encanta decírsela a los padres. Y cuando tú no estés, ¿cómo se va a hacer? Conocí en Colombia, en un café, a Juan José, quien él tiene síndrome de Down. Él es mesero, él trabaja 8 horas todos los días. Y él es ahora mismo el que mantiene a su mamá y su papá, porque su mamá y su papá tienen una condición ya envejeciente y es el único proveedor de este café. Me encantó porque cuando yo fui le dejé una propina grandísima, le dejé una propina de $200 y eso fue para él. Mira, yo sé que $200 en Colombia es mucho, lo hice precisamente para honrarlo con su trabajo, pero el punto es que mira qué lindo y mira cómo tanta vuelta da la vida, que estos padres prepararon a este individuo y hoy en día él es que está proveyendo al hogar. Así es. Ese chico que te digo que quiere ser mesero, cuando le preguntamos qué haría con su dinero, me dijo que ahorrarlo porque su mamá va a ser envejeciente. Y él necesita tener dinero para poder apoyar a su madre, que ya no puede tener la misma energía. Entonces ahí yo te pregunto, ¿quiénes están mal? ¿Ellos o nosotros? Es que al final todos somos uno. Tenemos retos, debilidades, fortalezas, barreras de la sociedad que impiden nuestra participación, y así lo dice la definición, de manera justa y equitativa. Pero esta transición de vida adulta también es, Raquel, el pertenecer, el quién soy, el por qué estoy aquí, el por qué soy bueno en algo. Descubrir eso conlleva desmantelar el tú no eres capaz, el tú eres muy lento, el que tú no haces lo que yo quiero que tú hagas en el tiempo que quiero que lo hagas. Y quitar esa coraza cuesta a nosotros como profesionales porque tú te crees lo que te dicen. Si todos los días te dicen que ese ves amarillo te queda bello, tú vas a empezar a usar más amarillo, que te queda hermoso. Vas a usar más amarillo porque sientes que te representa, que la gente le llama la atención. Así mismo pasa cuando te dicen que el pelo suelto no te queda bien, entonces te lo amarras y ya te empiezas a sentir cómodo. Y eso mismo pasa con una persona con discapacidad y neurodiversidad cuando limitamos su desarrollo. Es que tú no puedes, es que tú tienes síndrome de Down, entonces me empiezo a creer el síndrome de Down. Señor, la condición no se le borra. La transición de la vida adulta, ¿qué implica? ¿Qué es? ¿Cómo nosotros los padres identificamos? ¿Y dónde, cuándo podemos iniciar? ¿Y cuáles profesionales buscar? Ahí te hice como 10 preguntas. Bueno, fue como un piedra, como decimos los dominicanos. Realmente la transición de la vida adulta, actualmente hay muchos estudios que presentan que desde los 12, 13 años ya existe una preadolescencia. Esa preadolescencia adultez está acompañada de muchas dudas y mucha transición a nivel incluso de pensamiento, y eso no importa la condición, es algo natural de la evolución de una persona. Cuando existe esas señales que vemos de ya habla menos conmigo, quiere hablar más con los demás, limita incluso el uso de mi teléfono. Ya yo quiero hablar más con mi celular que hablar con mis padres. Ya quiero ver y conectarme más con el mundo exterior que lo que tengo en casa. Quisiera pasar más tiempo fuera que dentro. Incluso para una persona con discapacidad, cuando encuentra un entorno a la par, como el deporte, como Julio, que le interesa involucrarse con personas que sean atletas, importándonos su condición. Esas señales de acompañamiento, nosotros más que nada, el decir no, tú no puedes. Es decir, sí, vamos a sentarnos. ¿Cuál es tu interés en este momento? Mira, sí, yo quiero ir a la escuela. Yo quiero conocer chicas. Yo quiero conocer chicos. Una señal también de una transición en nuestro interés a nivel físico. Nos empezamos a despertar ese interés de conocer quién es el otro género. ¿Por qué me atrae? ¿Por qué me gusta? Y ahí también hay un detonante. Lo primero sería identificar identidad y autoconocimiento, reconocer sus fortalezas y sus necesidades. ¿Qué sería lo otro? Lo siguiente es, luego de reconocerlo, pertenecer a eso. Si ya yo sé que me gusta, si ya yo sé que lo identifiqué, si ya yo sé que quiero ser artista, que quiero ser encargado en sistema, que quiero ser mesero,
Entonces empezar a proveer las herramientas de conocimiento. Bueno, vamos a leer qué significa eso y cuándo se estudia y dónde dan esas carreras o cómo yo puedo de una manera práctica ejercerlo aquí en casa. Vamos a modular una mesa y tú vas a ser el mesero que me atienda y ahora yo quiero que me traigas agua, café, un poco de cereal. Empezar a ver con ejercicios físicos cómo yo acompaño a este adolescente en esta transición, que es muy importante. Nosotros nos pasa mucho que sus hijos son una cosa en el aula y otra en casa. Y a veces los padres nos dicen, ay, pero es que él casi no habla. Y yo, bueno, aquí no se calla. Pero porque se siente perteneciente a y se siente libre en ese espacio. Y me encanta y se los grabo y lo mando en el grupo y le digo, con permiso de ellos, mamá, aquí es su hijo el que no habla. Y eso me parece muy, muy real, tocar esa actividad. ¿Cuál sería el próximo paso entonces? Y luego de ese punto y estar en este ejercicio de la etapa de la vida adulta, se encuentra la aceptación. Ya soy un adulto, ya realmente estoy donde debo estar. Y ahí la familia hace como un pasito atrás y te acompaña desde donde te ve. Y nos permite a nosotros los profesionales acompañar a este candidato a una transición coherente y real, porque recordemos que los miedos de los padres limitan a los hijos. Haciendo ese acompañamiento desde atrás, pero también siendo parte del equipo que se necesita para llegar a ese objetivo que realmente los padres necesitan ser parte, a involucrarse y darle seguimiento, como decía, desde el hogar. ¿Qué tal la salud mental? ¿Cómo juega un papel importante la salud mental en cuanto a la transición de vida adulta? Señores, no solamente para el individuo que la está pasando, sino también para nosotros los padres. Mira, nosotros incluso en el programa, y qué bueno que lo mencionas, tenemos una alianza con un centro llamado yo estoy pasando por esto. Tenemos un centro llamado Crecer y Dar Frutos. Nos dimos cuenta que una de las barreras también es el tema de la salud mental, el acompañamiento. Recuerda que a veces los recursos limitados que tienen estas familias hacen que no puedan acudir al psicólogo, al psiquiatra, a ese acompañador. Entonces nosotros en esta alianza le estamos dando estas terapias gratuitas a las familias. Proyecto SAMI, no sé si lo conoces, Joana, que se encuentra en Nueva York, trabaja todo el apoyo a las familias con neurodiversidad y Francina Hungría pues apoya a todas las familias con alguna discapacidad. Estas personas, que admiro muchísimo también, están acompañando ese duelo, porque hay un duelo de mi hijo ya no es un niño y ahora yo tengo que dejarlo volar, pero ¿cómo lo dejo volar en este proceso? Y también hay un duelo del candidato de decir, ya no soy un niño, ahora soy un adulto con responsabilidades. Y a veces la misma ansiedad que te dio a ti en tu primera entrevista laboral le da a una persona, señores, con condición. Y lo expresa de una manera distinta. Algunos somos sudorosos, otros hablamos muy rápido. Yo me pongo nerviosa solo a hablar más rápido de lo común. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo me acompaña esa salud mental de entender? Respira, toma ese momento y comprende que esto es un paso a tu ritmo, entendiendo que la vida está ahí para vivirla y acompañarnos en ella. Así que dentro del programa tenemos eso, ese acompañamiento para las familias. No es opcional, es obligatorio, porque a veces los papás nos dicen yo no necesito eso y son los primeros que en terapia sacan sus lágrimas desde que llegan sin razón aparente por todo este duelo de tengo 20 años trabajando con mi hijo, ahora está en una universidad, ¿cómo vivo con esta emoción? Y para nosotros eso es muy importante. Y darle la oportunidad, porque yo digo que cuando se le da la oportunidad, ellos pueden desarrollarse, cometer errores, pararse, caerse. Y una de las cosas que yo siempre he trabajado con mi hijo, Joan muchas veces se cae, pero si yo todo el tiempo lo tengo en una silla de ruedas y no le permito caerse, él no va a poder aprender a caminar por sí solo. Entonces es ese miedo a que cuidado no te caiga para que no te me maltrate el cerebro o lo que sea, pero sí te tiene que caer para que solo te pueda levantar. Y cuando él se cae, yo no lo paro, yo le digo, usted se va a parar solo porque si yo no estoy, si tú te caes y mami no está aquí, él te va a ayudar. Y él me mira como que dice, ¿cómo así? Y yo le digo, sí, párate. Y él se para, se agarra de la pared o se agarra de cualquier mueble que sea a su alrededor y se para y se lo celebro. Entonces es muy importante
trabajar con nuestros hijos desde el miedo, pero desde la precaución, pero dejándolo ir y dejándolo explorar y cometer sus errores, porque eso es lo que pasa con muchos padres que limitan, que son padres helicóptero, sobreprotector, y en vez de hacerle un favor o un impacto positivo, lo que hacen es que le hacen un daño. Si tú pudieras mencionar un caso de algo extremo que tú puedas compartir con un padre que te viene ahora a la cabeza, que tú dices, no, pero este padre fue lo último, hizo esto, ¿te viene algo rapidito sin mencionar nombre, claro está? Sí, no, claro, yo tengo una familia querida, ellos lo saben que siempre puedo utilizar ese ejemplo, que el primer día de su entrevista de trabajo de este candidato, pues los padres se quedaron en el lobby. Y él usaba su teléfono. Entonces él le decía, hijo, si estás nervioso, yo puedo entrar a acompañarte. Y el padre, cuando el hijo, que no estaba nervioso, pero al escuchar al papá decirle, si tú estás nervioso, ¿qué tú le estás diciendo a ese candidato? Está nervioso. Bueno, sí, estoy nervioso. Y pasó la medida de seguridad de la empresa. Y entró. Y estaba justo en el espacio donde este candidato trabajaba. Recursos Humanos nos llama a nosotros como Abraza, porque evidentemente no saben cómo responder. Y cuando nosotros llegamos a intervenir con la familia, yo encuentro al papá llorando. Pero llorando, es que yo no estoy de verdad no trabaje. Yo ahora que lo pienso, él se puede quedar en la casa. No hay problema. Yo sigo trabajando. Y ahí me di cuenta, Raquel, de wow, qué importancia tiene. Escucha la disyuntiva. Yo sigo trabajando y él se queda en la casa. O sea que la gente no sabe que cuando el individuo se queda en la casa, sufre de depresión, de insolación, se siente que no está aportando, no vale la pena. Son tantos pensamientos y tantas cosas que le pueden pasar, pero el papá sigue trabajando. Entonces, estamos siendo egoístas de manera, con amor, haciendo un acto egoísta con nuestros hijos. No, yo lo veo por la cámara. Yo prefiero verlo por la cámara, que él esté bien. Su miedo era que él estuvo 20 años acostumbrado a ver a su hijo por una cámara y por primera vez ya no tenía el control. Sí. Y esa es la naturalidad de la vida. Dejamos de tener el control y confiar en que el mundo va a estar listo para recibirlos, que él va a estar listo para desarrollarse. Así que fue una intervención con la familia, que hoy en día es otra historia, pero son cosas que nos tocan. Tus recomendaciones entonces ya para los padres que te están escuchando, rapidito un resumen de qué hacer, cómo buscar ayuda, conectarse, dejarlo, explorar, llevarlo a organizaciones, a que sean voluntariado, qué sé yo, empezando ahí rapidito tus recomendaciones para esos padres que necesitan escuchar tu voz. Las familias, porque a veces no solo un padre o una madre, tenemos un tío, un tutor, un amigo, un abuelo que cuida y es el cuidador principal de esta persona con discapacidad o neurodiversidad. Lo primero es que confiemos en que estos años que ustedes han estado ahí para ellos tienen un valor y va a ser muy imposible borrarlo. Y todo ese crecimiento y ese apoyo tienen fruto y ustedes son los verdaderos protagonistas de esa historia y merecen ver desde lejos, desde otra pantalla, cómo sus hijos son el resultado del amor y el esfuerzo que ustedes han podido lograr. Así que les exhortamos que se permitan acompañar. Abraza está en la virtualidad de manera física donde ustedes nos necesiten. Las empresas se están dejando acompañar y es un reto grande, pero ustedes como familia son parte de este acompañamiento y este fruto de una inserción y un cambio a la vida adulta y una inserción social depende mucho de que usted pueda identificar que su hijo o su familiar está en la etapa donde necesita el acompañamiento y necesita ser y pertenecer a la sociedad. Así que aquí estamos a su orden y gracias a Raquel por darnos este espacio. Sabes que a lo que te estaba hablando estaba dejando mi libro porque en la segunda parte hablo precisamente de transición, qué hacer y como son temas generalizados, ya yo me visualizo en el programa tuyo exponiendo a los padres y hablándoles desde una madre, porque eso es lo que pasa cuando nosotros no actuamos desde el conocimiento, desde el amor, pero con conocimiento, pues tenemos miedo. Y le digo a los padres, agarren el miedo y llévenselo con ustedes y déjenlo, porque tenemos que darle la oportunidad de ser, realizarse y pertenecer. Rosana, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo un padre puede conectar contigo para saber más de los programas que tú tienes?
Porque sí, pueden seguirnos en Instagram como Somos Abraza, una A que se abraza. Nuestro lema es ese, te abrazamos y te sostenemos. Así que repito, Somos Abraza en Instagram, una A verde que se abraza. Y nuestro número de teléfono 809-840-2280. 809-840-2280. Si quieren un correo electrónico, más fácil, somosabraza@gmail.com. Bueno, escucharon esas redes, vamos a subirla. Tiene 2012 seguidores. Yo espero que escuchándolo ustedes aquí, los radioyentes de la Mega y los que están conectados por las diferentes plataformas también. Y Discapacidad TV, pues suban estas redes. Somos Abraza Responsabilidad Social. Somos Abraza. Somos Abraza, sin luz. Excelente. Ahí vemos también diferentes fotos y vemos a Julio que sale ahí. Señores, gracias de verdad por conectar con nosotros. Gracias por ser parte de los profesionales que trabajan con amor, con empatía, pero sobre todo que están comprometidos con cambiar el mundo. Muchísimas gracias. Hacemos nuestra segunda pausa comercial y retornamos con más con Julio Figueroa, atleta paralímpico de la República Dominicana. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Del alcalde de la ciudad de Lawrence junto a la Oficina de Planificación y Desarrollo informan a todos sus residentes que hay fondos federales disponibles para nuestra comunidad que incluyen el apoyo para el control de opioides, la eliminación de plomo en los hogares y recursos para viviendas seguras y saludables. Para más información, comunícate al 978-620-3510 o visita la Oficina de Planificación y Desarrollo en el 360 de la Mary Mac, entrada K, segundo piso. Alcaldía de la ciudad de Lawrence, trabajando por el bienestar y el futuro de nuestras familias. En la apertura de nuestro nuevo estudio fotográfico, Mr. Ray Photography le ofrece un retrato gratis. Si vive en Massachusetts y está buscando el retrato perfecto, este es el momento ideal. Por tiempo limitado, Mr. Ray Photography le ofrece retratos de estudio gratis. Iluminación y montaje profesionales. Dirección creativa para resaltar su personalidad. Una oportunidad única para capturar recuerdos eternos. Los cupos son limitados. No deje pasar su oportunidad. Envíenos un mensaje directo hoy mismo o visite nuestro sitio web para reservar su sesión gratuita. Primero en llegar, primero en ser atendido. Oferta válida hasta el 30 de octubre de 2025. Reserve ahora. 978-360-5613. Mr. Ray Photography, donde cada detalle cuenta una historia. ¿Te imaginas poder invertir en una zona en desarrollo a solo 5 minutos de 2 de las playas más hermosas del Caribe? Te hablo de Punta Rusia y de la Ensenada, el punto más cercano de la maravilla Cayo Arena. Con títulos definitivos, garantizamos la seguridad jurídica que tú y tu familia necesitan. Bienvenidos a Villa Panorama. Con solares a partir de los 300 metros, garantizamos que puedas construir una villa moderna, segura y sobre todo a un precio muy competitivo en el mercado. Te queremos invitar a la gran conferencia Mujer, me pongo en tu zapato, acompañada de la salud mental, ansiedad y depresión. Esta será una conferencia con la psicoterapeuta Ana Karina Mencia, la pastora Rosilia Barranco y la conferencista neurocoach Raquel Quesada. Te esperamos. Ven con tu hija, ven con tu mamá y será un tiempo de calidad, pero también de aprendizaje, donde juntas vamos a aprender de salud mental. Y recuerda que si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Este 22 de noviembre es nuestra cita en el 1 de la Union Street,
Llama al teléfono 978-828-5339 y reserva ya. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Recordarte que nuestro libro, el Manual de IEP, especial para padres que tienen hijos en la educación especial en los Estados Unidos, y también puede ser de referencia de recursos para muchas personas en diferentes países, porque hay temas que son generales. Está disponible en Amazon. En Amazon está disponible. Claudio dice que se ve un poquito borroso cuando lo acerco así, pero ahí está disponible en Amazon. Recuerde que el 20% irá para la fundación para ayudar a muchos niños internacionales. Disponible en Amazon. Este es nuestro último libro más reciente, sacadito del horno. Señores, feliz y contenta porque cuando uno ama su trabajo, cuando uno ama lo que hace, crea impacto y conecta con personas a nivel mundial que están transformando también de una manera el mundo de manera positiva. Y es por eso que nos hacemos acompañar hoy de Julio Figueroa, quien es atleta paralímpico de la República Dominicana, quien es medallista de los Juegos Panamericanos. Y él también ha hecho una labor destacándose y representando a la República Dominicana en muchos juegos. En Chile, en el 2023, estuvo también como finalista del Premio de la Juventud 2025 y ha estado pues dedicándose a demostrar que las barreras pueden superarse y que las personas con discapacidad pueden alcanzar grandes logros cuando se les brinda las oportunidades adecuadas. Precisamente de lo que hablamos siempre en este programa. Muy buenos días, bienvenido a tu programa, Julio. Gracias por pertenecer, gracias por hacer y hacerte visible también con un proyecto también que vamos a hablar más adelante. Quiero que seas tú que nos hable del nuevo podcast que está también impactando a muchas familias. Pero vamos a centralizarlo primero en el trabajo que hace como deportista representando a la República Dominicana. Gracias por la invitación, Raquel. De verdad que para mí ha sido un placer esta invitación, mi primera entrevista internacional, aunque es virtual, pero sí es mi primera entrevista internacional y me alegró bastante saber del trabajo que estás haciendo en favor del mundo, y también en favor de la comunidad con discapacidad, que de verdad que necesitamos que más personas se conviertan en líderes dentro de este movimiento para que más personas con discapacidad opten por el desarrollo y no opten por recibir dádivas, por recibir ayudas, que realmente entiendo que eso no es lo que queremos, sino lo que queremos es poder ser autosostenibles. Me encantó eso, no es un regalo, no es darle, sino darle precisamente la oportunidad para ellos destacarse, pertenecer, hacer y formar parte, y también pues ser parte de ese desarrollo que en todos los ámbitos se puede hacer, tanto cultural, social, deporte, económico. Y precisamente en el deporte es lo que tú estás haciendo, superándote y representando a la República Dominicana. Háblanos de tu trayectoria como deportista, cómo iniciaste. ¡Wow! Medallista en los Juegos Panamericanos. Cuéntanos de eso. Bueno, yo inicio el deporte bastante joven. Mi padre me inculcó la parte de lo que es el fútbol primero. Luego yo pasé a practicar karate, jugué voleibol, volví otra vez a jugar fútbol. Pero sucede que en 2016 contactan a mi tío, que era mi profesor de karate, de que necesitaban personas con discapacidad para unos campamentos que hizo el Ministerio de Deportes.
para ver en qué deporte se destacaban, pero realmente yo pensé que me iban a poner a jugar fútbol, que era lo que a mí me gustaba, pero ahí yo inicio en lo que es el paratletismo y seguimos esa vida del paratletismo, vamos a juegos para Panamericanos Juveniles en 2017 en Sao Paulo, y ahí conseguimos 3 récords de América en 3 eventos diferentes, en lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco e impulso de bala. Seguimos esa trayectoria en paratletismo hasta el 2023. En 2019 yo llegué a ir a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde quedé como finalista en lanzamiento de bala y lanzamiento de jabalina. Lamentablemente no pude obtener medallas, pero en 2022, durante unas vacaciones, dije yo, déjame yo ir a mi escuela de karate, donde practicaba antes, y decido pelear un poquito con los muchachos. Se hizo un video, se subió a redes sociales, y ahí quien era mi entrenador en atletismo me dice, pero podemos ver si tú quisieras entrar al equipo de taekwondo y ver si te pueden... Tú le metes a toa. A todo, yo no tengo problema con nada, yo resuelvo, si no sé de algo, entonces lo hacemos de manera empírica, pero tratamos de hacerlo bien. Entonces, ¿en qué deporte específicamente has tú representado a la República Dominicana? ¿Karate? ¿Qué más? En karate yo la representé como club, en paratletismo lo representé ya como selección nacional, y para taekwondo como selección nacional también. ¡Wow! ¡Felicidades! Ok, es muy bonito verte en las imágenes, y este es un programa que tratamos de hacer relucir lo real. Es muy bonito decir todo, fotico linda, la familia, el proceso, barreras que se te enfrentaron. ¿Te apoyó el país? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, en el país nosotros como personas con discapacidad necesitamos un cambio. Tal vez necesitamos, por ejemplo, que de cierta forma se nos incentive más el deporte adaptado, porque somos más pequeños. Entonces necesitamos más incentivos, por lo menos ahora en este proceso, podemos decir, de inicio o de desarrollo, para que más personas con discapacidad se unan a este movimiento. Y tal vez de esa forma ellos lo ven más, como que más interesante. Nosotros cobramos por un programa que se llama PARNI del Ministerio de Deportes, que lamentablemente se hizo un ajuste al doble. Ellos duplicaron el presupuesto y se duplicó el sueldo de los atletas en general, con discapacidad y sin discapacidad. Pero realmente lo que nosotros creemos que debió ser lo correcto es que se hubiese hecho un ajuste por los resultados que cada uno de los atletas tuviera, y de esa forma entonces sí sería justo, porque bueno, yo soy atleta paralímpico o de nivel paralímpico, como hay algunos atletas de nivel olímpico que cobran muchísimo menos que personas que tomaron medalla en Juegos Centroamericanos hace muchísimo tiempo. Tú me preguntabas sobre las barreras. Por ejemplo, en el proceso a los Juegos Paralímpicos de París 2024, mi mamá hizo una crisis grandísima, que yo, o sea, por poco y opto por retirarme de ese proceso, y fue muy difícil. Gracias a Dios tuve el acompañamiento de la federación, siempre se preocuparon, se hicieron diligencias para que mi mamá la pudieran aceptar en el Hospital General de la Policía Nacional, y allí ella mejoró bastante y yo me pude ir más tranquilo a los Estados Unidos, a París. Y de verdaderamente que eso, y principalmente todo el apoyo que yo recibí de mi familia en ese proceso y en otros procesos, fue lo que hizo que yo pudiera superar esas barreras en este momento y poder irme tranquilo y dar lo mejor de mí en los Juegos de París 2024. Ahí está el Control Master diciendo ya que no tenemos mucho minuto para conversar con mi Julio. Voy a tener que traerlo más adelante para que nos desplaye bien cómo está trabajando con este tema tan importante ahora. Antes de terminar y concluir con esta entrevista, me gustaría rapidito, en un minuto, que nos hable de este proyecto audiovisual titulado Hablando de la Inclusión Podcast. Cuéntanos cómo nace y cómo ahora de ser un deportista ahora viene a ser, pues, tener un espacio para transmitir, llevar historia de superación y empoderamiento.
Seguimos en las dos vías, pero hablando de inclusión podcast es una respuesta a lo que se ve en la sociedad, no es algo mío, sino que es una respuesta a lo que la sociedad arroja. Y es que la sociedad que arroja que la persona con discapacidad necesita visibilidad, arroja que la persona con discapacidad que están capacitadas necesita que le conozcan, porque hay personas que tú le preguntas si conocen a alguien con discapacidad y te van a decir que el mendigo de la esquina, que el que pide, que entonces no, hay muchísimas personas con discapacidad de la República Dominicana preparadas que sí quieren que ese sea el ejemplo a mostrar de una persona con discapacidad, y eso es lo que queremos. Pero también hay una parte muy interesante que es la parte de educar a otros padres, de mostrar la historia de padres que han logrado sacar personas con discapacidad adelante, o a sus hijos principalmente. Entonces, para que otros padres, por ejemplo, a mí no me ha tocado, pero no sé si me va a tocar, otros padres puedan prepararse y saber cómo ellos pueden sacar a sus hijos adelante, y no que se queden en esa sombra, en esa sombrilla de yo tengo que recibir una ayuda del gobierno, yo tengo que recibir una ayuda de una fundación, no, sino que luchen como con cualquier hijo que no tiene discapacidad, que luchen por su desarrollo para que en un momento esa persona pueda ser autosostenible. Excelente, rapidito, ¿cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar tu podcast? ¿Y cómo podemos seguir sabiendo más de tu trabajo tan lindo que estás haciendo para cambiar el mundo? En el podcast lo puedes encontrar en YouTube, hablando de inclusión podcast. Así mismo se escribe y se ve. Probablemente te encuentres con alguien como yo, con esta manito. Entonces, ahí lo puedes encontrar. En Instagram están todos los cortes, están coberturas de episodios que salimos, por ejemplo, en RD Fashion Week, que salimos a algún evento y hacemos entrevista a algunos de los participantes. En Instagram están la mayoría de esos cortes. También en TikTok y en Facebook nos puedes encontrar como Hablando de Inclusión Podcast. Muchísimas gracias. Tú sabes cómo es esto, ya tú estás en estos medios, sabes cómo es el tiempo, que cuando uno está en una conversación tan amena, le están diciendo por otro lado, ya corta, que no tenemos mucho tiempo. Agradecida de Dios por esta conexión, agradecida de la vida porque está aportando, porque está siendo de ejemplo para muchos jóvenes. Auguro muchos éxitos y muchas conexiones divinas. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.